Hello children, hoy día en este video vamos a analizar las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Pónganse cómodos con un lápiz, cuaderno para que vayan tomando notas. Si quieren pueden devolver el video. Lo vamos a analizar con esta situación. Dice, un vehículo se moviliza a una rapidez de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Aquí hay tres magnitudes que se van a involucrar. Primero, la distancia que recorre, ¿ya? La distancia que recorre por hora, la rapidez y el tiempo. ¿Ya? La distancia, la rapidez y el tiempo. Vamos a analizar primero lo que sucede con la relación que existe entre las magnitudes distancia y tiempo. Distancia y tiempo. Aquí yo puse una tablita. Consideramos primero que la rapidez es constante, es decir, no va a cambiar su rapidez de 100 kilómetros por cada hora que pasa. Y vamos a completar entonces esta tabla, es decir, la distancia y el tiempo van a ser variables. ¿Ya? Si la distancia es de 100 kilómetros y va a 100 kilómetros por hora, obviamente que se va a demorar una hora en recorrer la distancia de 100 kilómetros. Si quiere recorrer una distancia de 200 kilómetros a una rapidez constante de 100 kilómetros por hora, se va a demorar media hora. En un tiempo de media hora va a una rapidez de 50 kilómetros por hora, va a recorrer 50 kilómetros. Si necesita recorrer 300 kilómetros a una rapidez constante, a 100 kilómetros por hora, entonces va a pasar un tiempo de 3 horas. Estas son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué son magnitudes directamente proporcionales? Fijémonos, recordemos lo que sucedía cuando eran directamente proporcionales. Era por un lado decíamos, si una se duplica, la otra también se duplica. ¿Se fijan? Yo dupliqué la distancia a recorrer, luego el tiempo también se duplica. Yo disminuí la distancia a la mitad, luego el tiempo también va a ser la mitad. Yo tripliqué la distancia, luego el tiempo también se triplica. Obviamente partiendo de que la rapidez es constante. En este caso recordemos que la razón entre distancia y tiempo era constante. 100 partido por 1 es lo mismo que 200 es a 2, es lo mismo que 50 es a 1/2 y es lo mismo que 300 es a 3. ¿Ya? Razón constante siempre me va a dar 100. Si yo ahora esto lo grafico en un gráfico cartesiano, aquí voy a colocar el tiempo en horas y aquí voy a colocar la distancia en kilómetros. Tengo tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas y aquí le puse yo media hora. Las distancias son de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500. Aquí por si acaso le voy a poner 4 y aquí 5. Entonces dice, primero, que en 1 hora recorre 100 kilómetros. En 2 horas recorre 200 kilómetros. En media hora recorre 50 kilómetros. Y en 3 horas recorre 300 kilómetros. Obviamente que en 4 horas va a recorrer 400 y en 5 va a recorrer 500. Yo uno de estos puntos, los voy a unir. Voy a ver qué tipo de gráfico me da. Si nos fijamos es una línea recta que pasa por el origen. Entonces siempre que son magnitudes directamente proporcionales, el gráfico va a ser una línea recta que pasa por el origen.
Veamos qué pasa la relación, magnitud directamente proporcionales, no se olviden. Veamos qué pasa ahora con la relación entre rapidez, ya, entre la rapidez y el tiempo. Entre rapidez y tiempo. Y vamos a considerar una distancia que tiene que recorrer de 400 kilómetros. La distancia a recorrer ahora es constante. Aquí variaba la distancia y el tiempo. Aquí yo voy a dejar constante la distancia que debe recorrer, pero voy a hacer variar qué cosa, la rapidez con la cual se moviliza y el tiempo que va a demorar. Si tiene que recorrer una distancia de 400 kilómetros y va a una rapidez de 100 kilómetros por hora, obviamente que para recorrer esa distancia necesita 4 horas. Si yo duplico la rapidez a 200, para recorrer la misma distancia se va a demorar entonces 2 horas. Y si yo cuadruplico la rapidez a 400 kilómetros por hora, obviamente para recorrer los 400 kilómetros necesita 1 hora. Y si yo ahora la velocidad, la rapidez, la disminuyo a la mitad, entonces el tiempo también se va a duplicar. Si esta se disminuye a la mitad, esta se duplica para poder recorrer los 400 kilómetros. 50 por cada hora, 8 por 5, 40, le agrego el 0, 400 kilómetros por hora. Es decir, si ustedes se fijan, en este caso, cuando una se duplica, la otra se reduce a la mitad. Cuando una se cuadruplica, la otra se reduce a la cuarta parte. Cuando una se divide a la mitad, la otra se duplica. Estas son magnitudes inversamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Además, si yo multiplico ahora la rapidez multiplicado por el tiempo, allá arriba yo dividía las magnitudes, aquí las multiplico. Miren, 100 por 4 es lo mismo que 400. 200 por 2 es lo mismo que 400. 400 por 1 es lo mismo que 400. Y 50 por 8 es lo mismo que 400. Es decir, en las magnitudes directamente proporcionales, la razón en la división es constante, en las magnitudes inversamente proporcionales, el producto es constante. Y veamos qué pasa con la gráfica. Veamos si sirve el mismo gráfico. Aquí va a cambiar. El tiempo va a ser el mismo, pero aquí ya no es distancia. La otra variable aquí sería la rapidez, es decir, rapidez. Y sería en kilómetros partidos por hora. Kilómetros por cada hora que recorre. Veamos si me resulta esto mismo de acá. Dice que para recorrer los 400 kilómetros, ya, los 400 kilómetros a 100 kilómetros por hora, en 4 horas, sería ahí. 4 horas, ¿cierto? Si va a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Después dice 2 horas, si va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. 1 hora, si va a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Y 8 horas, va por acá, si va a una velocidad de 50 kilómetros por hora, más o menos por ahí. Si yo uno ahora estos puntos, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esto. Una línea curva. Entonces,
Cuando son magnitudes inversamente proporcionales, tenemos igual tres cosas que se cumplen igual que arriba, pero de distinta manera. Si una magnitud aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si una aumenta el cuádruplo, la otra disminuye a la cuarta parte. Si una disminuye a la mitad, la otra también, pero aumenta al doble. El producto de las magnitudes constante. 100 por 4, 200 por 2, 400 por 1, 50 por 8. Diré inversamente proporcionales. Y la representación gráfica es una curva. Bien, entonces, para resumir, dos magnitudes son inversamente proporcionales si el producto de ellas es un producto constante. Si el producto de las variables es constante, entonces las magnitudes son inversamente proporcionales. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en una próxima oportunidad.